El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Damos gracias a Dios por permitirnos en esta hora llegar a cada uno de ustedes con un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje fresco, un mensaje que renueva tu vida, un mensaje que te anima. Saludamos a toda la iglesia en esta hora virtual, deseando que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén en tu vida. Nuestro anhelo y deseo es que tú puedas ser edificado, fortalecido en la palabra. Hoy te quiero hablar de un tema que tratamos en un devocional familiar y lo he querido compartir porque Dios lo ha puesto en mi corazón. La virtud. Muchas personas creen que la virtud es una cualidad y si bien puede significar una cualidad, la Biblia lo destaca más allá de ser una cualidad que una persona posea, ya que al sumar el significado de la palabra virtuosa del Antiguo Testamento y la palabra virtud del Nuevo Testamento, ambas nos hablan de una acción que denota el resultado de una vida de quien se ha catalogado virtuoso. En este caso, la Biblia lo usa para referirse a una mujer. Y la primera referencia que encontramos de mujer virtuosa no es la de Proverbios capítulo 31. No. La Biblia nos habla en Ruth. Ruth, la moabita, cuando Boaz le reconoce esa cualidad que es el resultado de un vivir que él vio, que un pueblo vio, y le dice virtuosa. Así que la virtud, más que una cualidad propia, ya que es la acción que califica al actor, al virtuoso, denotando que tiene una cualidad que le destaca por su actuar. Y es que, en cierta medida, Ruth representa a la iglesia. Muchos dirán, pero ¿cómo así? Sí, personas ajenas al pacto fuimos introducidos gracias a una confesión. Y esto lo hizo Ruth. Y lo vamos a ver, yo creo que hoy estaremos hablando de una pequeña introducción, porque me gustó un estudio que hizo un estudioso de la Biblia. Lo estoy orando, analizando, mirando, pero me parece muy acertado. Pero para poderte yo hablar de Proverbios 31, debo primero hablarte de Ruth, porque Ruth, al ser introducida en la gracia, que vuelvo y te digo en la iglesia, porque vos representa a Cristo, el pariente redentor, aquel que la redimió de su oprobio, de su afrenta. Ya lo vamos a entender. Así que dice Ruth, capítulo 3, versículo 11. Hemos hecho todo lo posible, pero hoy no pudimos nuestros versículos, pero no importa. Ruth capítulo 3 versículo 11 te lo voy a leer despacio y dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas,
pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Había una reputación, había un valor, había algo que destacaba a aquella mujer. Dice la Biblia amplificada, del mismo Ruth 3:11, ahora pues, hija mía, no temas, yo haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer valiente. En el Nuevo Testamento, Dios le dice a la iglesia lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Porque su divino poder nos ha concedido todas las cosas que son necesarias y adecuadas para la vida y la piedad. Mira que la Biblia te está diciendo que Dios, a través de un poder divino, recordemos que la superinminente grandeza del poder de su fuerza, con que Dios levanta a Cristo de los muertos, es el que empieza a actuar en el creyente. Así que tú tienes todas las cosas necesarias, y no solo eso, sino adecuadas para poder tener una vida, y no solo eso, sino tener la piedad. Y todo esto fue mediante el conocimiento pleno y personal de aquel que nos llamó por medio de su gloria y excelencia virtud. Ruth comienza a hablar de Ruth y Noemí. No habla de Noemí y Ruth, no. Destaca a Ruth y Noemí. Es como si a través de esa historia, de ese hermoso libro, que solo tiene 4 capítulos, Dios quisiera hacer un paralelo, y lo hace en medio de una analogía, llegando a una similitud, comparación. Y vuelve Dios y nos dice que necesitamos conocer para poder disfrutar lo que Dios tiene. Porque algo que me llamó la atención es que Noemí, la suegra, fue una mujer amargada. Y ya lo vamos a ver. ¿Y cuánto cristiano hoy en día anda buscando, por un lado, que se le conceda algo, que se le dé algo que lo afirme, cuando la Biblia dice que a través de la obra de Cristo en la cruz, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena en libertad y en gozo? Dios nos ha llamado por medio del conocimiento pleno, personal de su Hijo. Y Cristo hizo todas las cosas por medio de la gloria y la excelencia. O sea, su accionar para Dios es virtud. Y eso es lo que debe haber en el creyente. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos concedió sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que tú y yo somos, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo. No por lo que digas, ates o desates, no.
es porque Cristo nos ha hecho a través de esas promesas que están en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay promesas. Y todas las promesas dadas a Israel hoy, a través de Cristo, son dadas a la iglesia. Y tú no tienes nada que hacer, solo creer. Pero sí necesitas tener un conocimiento y ya lo vamos a ver. Luego dice la Biblia, vuelvo y retomo, estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción moral, de la podredumbre y corrupción que hay en el mundo a causa de la avaricia, lujuria y codicia. O sea que Dios te ha sacado del mundo. Por eso no entiendo por qué muchas personas creen que la gracia es la licencia para pecar. Porque salió un hombre deschavetado, loco, lunático, que no entiende, a decir que tú estás en la gracia, puedes hacer todo lo que sea porque Dios te perdona. Déjame decirte que él no conoce la gracia, nunca la conoció, porque la gracia no es una religión, la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona, Cristo nuestro Señor. Ahora, una vez todo esto, ¿qué dice la Biblia en la forma y en la manera en que tú y yo debemos andar? Por esta misma razón, o sea, por todo lo que Cristo hizo, lo hace un hombre virtuoso. La iglesia debe ser virtuosa. Versículo 5 de 2 de Pedro, capítulo 1. Por esta misma razón, añadiendo vuestra diligencia a las promesas divinas. O sea, la Biblia dice que tú y yo debemos ser diligentes. Una persona diligente es aquella sabia. Una persona diligente es aquella que presta atención. ¿A qué? A las promesas divinas. Empleando todo vuestro esfuerzo en el ejercicio de vuestra fe para desarrollar la virtud. Mira que la virtud se desarrolla, así que no es una cualidad, sino es el desarrollo del vivir de una persona, que lo hace una cualidad. Luego dice, desarrolle vuestra fe, o sea, excelencia, resolución, energía cristiana, y en el ejercicio de la virtud desarrollada. Mira que la Biblia dice que debemos tener diligencia. Esa diligencia hace que crezca la fe. ¿Qué es la fe? El conocimiento de Dios. La fe no es algo que se te da como un don, aunque la fe es un don, un regalo de Dios, pero es el conocimiento de Dios. Cuando se acercaron a Jesús, aquella mujer que le dice que su hija está enferma y Jesús le dice, mujer, el pan no es para los perros, perrillos, sino para los hijos. Pero esta mujer tenía el conocimiento que le llevó a una confesión. Dijo, los perrillos comen de las migajas que caen. O sea, la mujer le dijo, no me des el pan, solo dame la migaja. Por eso Jesús habla de la manera de la fe ser y la compara como un grano de mostaza. No es que la fe sea como el grano, no, la compara porque el grano de mostaza tiene cualidades que lo hacen único. Así debe ser la fe en el creyente. Luego dice que la virtud se desarrolla, o sea, la excelencia.
El saber que Dios te rescató no para seguir pecando. ¿Habrán errores? Sí, pero no podemos tener el error que nos ha alejado de Dios, que es el orgullo, la ignorancia, el ser una persona no conocedora, sino ser un incrédulo. Porque eso fue lo que llevó al pecado, la incredulidad. La incredulidad de Adán y Eva, de creerle a Dios. Oyeron a la mujer, a la serpiente, y la serpiente los engañó. Por eso la Biblia dice resolución. Tú debes saber que Dios te compró a precio de su sangre. Y esto te debe hacer que seas una persona enérgica en tu vida cristiana. Luego sigue diciendo el versículo 5. Y en el ejercicio de la virtud desarrollada, o sea, el conocimiento, o sea, aplicar la inteligencia. Si Dios no escatimó a su Hijo, sino lo entregó, ¿cómo no nos puede dar todas las cosas? Pero a veces el cristiano entra en un juego, sí será, no será. Y ahí es donde viene el problema de no tener identidad. Y cuando tú no tienes identidad, eres como el viento que va de un lado para el otro, como aquellos vellones en el desierto que van para un lado, como las olas que vienen y van. Y eso no te lleva a ningún lado. Versículo 6. Te estoy leyendo la Biblia amplificada, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y en el ejercicio del conocimiento desarrollado, o sea que tú debes tener fe, debes tener virtud, sabiduría, y eso te lleva a un conocimiento, pero ese conocimiento se debe desarrollar en tu vida, dice versículo 6, y en el ejercicio del conocimiento desarrollado, el autocontrol. Y en el ejercicio del autocontrol desarrollado, ya lo vamos a ver qué es autocontrol. La constancia, o sea, tener paciencia y resistencia. A veces vienen cosas que la vida, que la prueba, que el diablo quiere menoscabarnos, pero debemos ser como aquellas palmeras que fueron diseñadas para resistir el viento. Las palmeras son tan fuertes que el viento les azota y se pueden doblar hasta el piso, pero no se quebrantan, no se parten. Muchos cristianos están en el suelo, no están partidos, pero ya cree que todo se acabó, que ya todo se fue, que todo se acabó para ellos. Dice, y en el ejercicio de la constancia desarrollada, la piedad. La piedad tiene que ver con religión. La religión es como una norma que te hace vivir bajo, pero esta norma no es condicionada como la religión del mundo, que para que tú logres algo, haz esto. No, Dios te dio todo para que seas piadoso y a través de esa piedad tú caminas. Y tienes una norma. Y en el ejercicio de la piedad desarrollada, el afecto fraternal. Y en el ejercicio del afecto fraternal desarrollado, el amor cristiano. Mira que todo tiene que ser desarrollado. Ahora entremos a la historia de Ruth y Noemí. La palabra en el Antiguo Testamento, virtuosa, se menciona por primera vez en Ruth,
capítulo 3, versículo 11. Luego se vuelve a replicar en Proverbios capítulo 31. Pero no me voy a detener a explicarte algo que me pareció hermoso cuando lo estudié. Y es que quien escribe el Proverbios 31 es Lemuel. Lemuel es un rey. Al mirar, estudiando, Lemuel no fue rey. O por lo menos no se conoció un Lemuel rey, sino que parece ser que fue el nombre que se le dio a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón en la primera parte de Proverbios 31 se le dice: no entregues a la mujer ajena tu fuerza, sino se habla de en el matrimonio la fidelidad que debe haber. Y luego comienza a elogiarse a la mujer. Pues Ruth fue introducida por el pariente redentor Booz en Israel. Y no solo en Israel, sino en la genealogía del mismo Señor Jesús. Entonces la palabra virtuosa en el hebreo de Ruth, capítulo 3, versículo 11, dice su significado: fuerza, poderío, eficiencia, riqueza, ejército, habilidad, eficiencia. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.